Buen día a todas las personas que en este momento nos acompañan en nuestra transmisión. Qué bueno tenerles. Un saludo muy especial a todas las que están por Facebook, todas las que están por YouTube, a todas las que están por Meet. Un saludo muy especial y esperando que sea el Espíritu Santo que nos hable, que nos enseñe en este día y que todos acá podamos aprender, bajar a nuestro corazón y colocar en práctica. Nosotros somos CRECI, somos Comunidad de Restauración Empresarial Cristiana Internacional. Somos una comunidad cristocéntrica y bibliocéntrica porque seguimos las enseñanzas de Cristo a través del manual de vida. El tema que tenemos para hoy se llama la fidelidad. Vamos a hablar un poco de la fidelidad, pero no de la fidelidad de nosotros hacia Dios, sino la fidelidad de Dios hacia nosotros, de Jesucristo, su Hijo, hacia nosotros. Y qué bueno que podamos poner mucha atención y entender de que Dios nos ama, que Dios no nos ha dejado solos, que Dios está con nosotros, que Dios nos guarda, nos cuida, pero es importante entender todo lo que Él ha hecho por usted y por mí. Así que le invito a cada uno de ustedes a que oremos, a que le pidamos la dirección al Espíritu Santo para que pues sea Él hablando, que sea yo sea un instrumento nomás, pero que Él es el que enseñe y que todos acá, pues Dios nos dé la sabiduría, el discernimiento y la ciencia para comprender su palabra. Así que les invito a cada uno de ustedes a que oremos. Padre, te queremos alabarte, te queremos glorificar, te queremos dar muchas gracias porque tú eres inmenso, eres poderoso. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú has hecho. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso, Señor. Toma, Padre Santo, este tiempo, toma, Señor, estos momentos, toma esta prédica. Permite, Espíritu Santo, que seas tú hablando, Señor, que seas tú enseñando, que seas tú tocando el corazón de cada uno de tus hijos. Y que en esta prédica podamos aprender, bajarla a nuestro corazón, colocarla en práctica y ver, Padre Santo, cómo crecemos espiritualmente. Gracias por todas las cosas que tú has hecho. Gracias, Señor, porque tú has metido tu mano, porque nos has bendecido. Y queremos pedirte, Señor, que nos guardes, que nos cuides y que te quedes con nosotros en este tiempo. Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos muchas gracias. Amén. Bueno, vamos entonces a meternos en la palabra, en la prédica, la fidelidad. Siempre cuando hablamos de fidelidad queremos o pensamos que nos vamos a relacionar con las personas que nos rodean, o la fidelidad que yo tengo con Dios, o la fidelidad que yo tengo con las personas que conozco. Pero en este tiempo, en este momento, en esta prédica, quiero hablarles sobre la fidelidad de Dios, la fidelidad de Jesucristo, porque en ellos ha habido fidelidad. Entonces yo quiero enseñarle a través del manual de vida esa fidelidad. Quiero entrar con un versículo que es muy conocido para muchos y que hay veces nos ponen a pensar, pero es un versículo que es muy, muy importante y de mucha bendición. Es Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso dice Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y por qué tomé el versículo? Porque es que muchas veces con ese versículo pensamos que Dios nos quiere para nosotros o que Dios es muy absorbente con nosotros. Pero voy a hablar de la fidelidad de Dios, de la fidelidad de Jesucristo, y vemos que Dios lo que hizo fue darnos amor. Lo que ha hecho Dios es cuidarnos, protegernos. Lo que quiere Dios es guiarnos por el mejor camino. Entonces, qué bueno que nosotros coloquemos en primer lugar a Dios, porque es el que nos guía, es el que nos da todo. Entonces, qué importante es que usted lo pueda entender. Voy a hablar un poquito de la definición de fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Mire, fidelidad significa lealtad. Ojo, fidelidad significa lealtad, cumplir las promesas, ser digno de confianza. Eso es la definición de fidelidad. Le repito entonces, es lealtad, cumplir las promesas y ser digno de confianza. Yo le pregunto a usted, ¿Dios cumple esas tres definiciones? Yo creo que sí. Y en tanto tiempo que llevo de conocerlo a Él, creo que sí. Dios ha sido leal conmigo. Dios ha cumplido sus promesas y Dios para mí es digno de confianza.
Entonces es muy importante que usted lo tenga en cuenta, esa definición, y que tenga en cuenta entonces las características de la fidelidad de Dios y las características que vamos a hablar de la fidelidad de Jesucristo, porque son características bien especiales y aún en el manual de vida están escritas. Y qué bueno que usted pueda leerlas, recordarlas, aprenderlas, tenerlas en cuenta, bajarlas a su corazón y colocarlas en práctica. Ese es el objetivo de todo esto. Entonces vamos a hablar de las características de la fidelidad de Dios primero. Características de la fidelidad de Dios. Y quiero ir a 1 Corintios 1:9. Así que usted puede ir a 1 Corintios 1:9. Mire lo que dice 1 Corintios 1:9. Dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ojo, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Quiere decir que cuando vamos a la comunión con Jesús, Dios siempre va a ser fiel en todo lo que Él nos ha hablado a través del manual de vida. Va a ser fiel. Pero Él nos lleva a esa comunión con Jesucristo. Pero nos habla de la fidelidad. Dios no es el que dice: te demoraste mucho, pues has cometido muchos pecados, te he tenido que perdonar casi los mismos pecados. No, ¿sabes qué? Ya no. Perdiste. Ya. No, Dios no es ese tipo de papá. Dios es un Dios fiel. Por eso yo hago mucho énfasis en la importancia de que usted lea el manual de vida. Porque en el manual de vida hay dos cosas fundamentales: principios y promesas. Cuando yo leo los principios, entiendo los principios, los bajo a mi corazón y los obedezco, automáticamente dentro de la fidelidad de Dios, usted ve las promesas. Ahí es donde está el problema. Y ahí es donde nosotros todos los días luchamos como pastores, como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como hombres que quieren llevar la palabra. Es eso, que entendamos que en el manual de vida hay principios y que cuando yo obedezco esos principios automáticamente veo promesas. Aquí a mí me dice, bueno, tomemos Mateo 6:33, me dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es un principio. Busca el reino de Dios primeramente por encima de todo. Ese es un principio. ¿Y cuál es la promesa? Pues la promesa es que lo demás será añadido. Todas esas cosas serán añadidas. Como quien dice: lo demás Dios se encarga de entregártelo a ti. Esa es la promesa. Entonces, si ves que cuando yo puedo entender y obedecer, entonces puedo ver. Pero si yo no leo y no me doy cuenta que en el manual de vida hay determinados principios, pues nunca voy a ver determinadas promesas. Por eso es muy importante lo que habla aquí Dios. Dice: yo soy fiel, pero tú tienes que ir a la comunión con Jesús. Aquí lo que me está diciendo Dios es: yo quiero que tú recibas a Cristo. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo que quiere decir es: Jesús toca la puerta de tu corazón porque quiere una comunión contigo. Él quiere la comunión contigo. Muchos de nosotros le dijimos: sí, Jesús, entra a nuestro corazón. Listo, entró la comunión. Entonces, fiel es Dios. Fiel es Dios para cumplir todo lo que nos ha hablado a través del manual de vida. Qué bueno que usted vaya aprendiendo esta parte, porque Dios siempre cumple promesas, Él las cumple, pero tenga en cuenta esta parte, y por eso yo hago mucho énfasis: cumple promesas si yo obedezco principios. Ojo, no es que yo le he pedido, sí, pero ¿qué principios de pronto no estás cumpliendo? Entonces, ¿cómo querés ver esas promesas? Pero cuando tú cumples principios, ve promesas. Entonces, qué importante es que nosotros, tratemos de cumplir los principios para que veamos muchas promesas. Hay otro versículo dentro de las características de la fidelidad de Dios que te quiero regalar, que está en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Mira lo que dice. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mira, interesante ese versículo.
Sí, vienen tentaciones porque Satanás no se va a quedar quieto. Satanás no dice, bueno, pues este ya tuvo comunión con Jesús, recibió a Cristo, ya lo perdimos. No, él empieza a colocarte tentaciones para que tú puedas pecar, para que tú no avances, para que no crezcas espiritualmente. Y muchas veces nosotros pensamos que las tentaciones son de pronto el alcohol, el cigarrillo, el sexo, la mentira. No, hay muchas otras tentaciones que Jesús coloca, ¿sí? Siempre hay una tentación que Satanás es muy sutil y que nosotros fácilmente caemos cuando cambiamos a Dios por otra cosa. Ahí está. Y es facilita. Cambiamos a Dios por otra cosa. Y usted de pronto dice, no, pero no. Sí, cuando usted cambia a Dios por otra cosa, usted allí tranquilamente, Satanás lo tentó y usted cayó en la tentación. Porque aquí me habla muy claro, hay un principio, Dios está por encima de todo. ¿Sí? Hay principios básicos. Hoy en iglesia crecí, a esta hora, primero, ¿quién es? Dios. No es dormir, no es bañarte, no es comer, es Dios. Tú que perteneces a iglesia crecí, ahí está. Pero si tú haces otra cosa, no estás cumpliendo el principio dentro, ¿cierto?, de una estructura que es crecí, donde Dios te ha pedido que estés. Es ver, no lo alcanzamos a entender. Ese es un principio. Dios es primero. Pero si tú perteneces de pronto a otra iglesia y esa iglesia lo hace mañana, por decir algo, en la reunión, pues mañana en esa iglesia, primero Dios a la hora que esa colocó. ¿Sí? Entonces es muy interesante que tú entiendas esa parte, porque hay veces en la mente, que uno dice la mente, pero Satanás también influye allí muchas veces, dice, no, pues que esto queda grabado, entonces yo lo puedo escuchar mañana, lo puedo escuchar más tarde. Ahí está el problema de nosotros. Porque hay un tiempo con Dios. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo y debajo del cielo tiene su hora. Ahí en Eclesiastés está eso. Entonces este es el tiempo y esta es la hora. ¿Sí ves? Entonces Dios nunca nos deja solos. Nunca Dios te va a colocar una carga que Él sabe que tú no vas a poder con ella. No. Si vino ese problema, vino esa dificultad, vino esa carga, es porque tú puedes con ella. Por eso nosotros tenemos que estar en comunión, vuelvo al primer versículo, en comunión, porque al estar en comunión Dios me da sabiduría. Y al tener sabiduría, entonces voy a poder manejar ¿qué? Esos momentos difíciles. Cuando yo tengo comunión con Dios, tengo equilibrio. Entonces voy a poder manejar muchas cosas. Cuando viene la tentación, cuando viene Satanás a molestar mi mente o mis emociones. Entonces es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Estamos hablando de características de la fidelidad de Dios. Por eso hablamos de que Dios te motiva a que tú tengas una comunión con Jesús. En otras palabras, Dios te motiva a que tú recibas a Jesucristo como Señor y Salvador. Y también te está hablando de que van a venir cargas, va a venir tentaciones, pero que Dios no te va a dejar solo y que si llegó esa carga, tú la puedes manejar, porque Él no va a colocar una carga que te haga pecar y que tú digas, yo no puedo con esto. Ten en cuenta esa parte. Y no es que Dios sea malo, no. Nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Es una formación, es un proceso. Nosotros tenemos que aprender a manejar el proceso, ¿sí? Y muchas veces esos procesos queremos saltárnoslos. Muchas veces esos procesos queremos que todo sea color de rosa, nada sea malo. Pero hay momentos de dificultad, porque en los momentos de dificultad maduras, aprendes a manejar determinadas cosas. ¿Sí? Aprendes a caminar y a mover las cosas bajo presión. Eso es bueno también de vez en cuando. Pero muchas veces nosotros no queremos aceptar eso. Entonces por eso es que vienen las dificultades y Dios, como es un papá, pues Él nos quiere ayudar, pero también nos quiere guiar para que nosotros tengamos la fortaleza de poder hacer las cosas que tenemos que hacer en el momento oportuno. Es muy importante que tú lo tengas en cuenta. Otro versículo dentro de las características de la fidelidad de Dios está Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10, 23. Mira lo que dice. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Eso dice Hebreos 10:23. Mantengámonos como firmes, sin fluctuar. Hoy sí, mañana no. Hoy oro, mañana no quiero orar. Hoy leo la Biblia, mañana no me interesa leer la Biblia. Hoy voy a la reunión, mañana no quiero ir. No, sin fluctuar, dice. Mantengámonos firmes. Dice, la profesión de nuestra esperanza. Nosotros tenemos una profesión de nuestra esperanza que es alcanzar la vida eterna, crecer en Dios y poder hablarle a otras personas para que también conozcan de Cristo y lleguen a la vida eterna. Esa es la profesión de nuestra esperanza. Porque Él prometió ¿qué? Salvación. Porque Él prometió ¿qué? Promesas. Porque Él prometió ¿qué? Principios. Porque Él prometió ¿qué? Paternidad. ¿Sí ves? Es muy interesante que usted tenga en cuenta estas características de la fidelidad de Dios. Dios es un papá y es un papá fiel. El problema es cuando nosotros nos alejamos de Él. Porque hay libertad. Dios nos ha dado libertad. Y cuando usted se aleja de Dios, pues las cosas se complican. Pero cuando usted permanece fiel a Él y se acerca a Él, las cosas cambian, porque Satanás siempre te va a engañar. No importa que tú seas cristiano. En cualquier momento te va a engañar, te va a molestar, te va a empezar a decir cosas a tu mente y a tus emociones que no son buenas. Es muy importante que tú entiendas que Dios es ese papá fiel, que siempre te quiere cuidar, que siempre quiere hacer las cosas. Mira, Dios es tan fiel que Dios ya antes de que tú nacieras, Él recorrió, caminó el camino que tú deberías de caminar y te hizo con las características en todo sentido para que caminaras ese camino. El problema es que hay veces nosotros no queremos caminar ese camino. No, pero ¿cómo me doy cuenta? Pues si tú tienes comunión con Dios, Dios te va a mostrar cuál es el camino. Si no tienes comunión con Dios, imposible. Es imposible, ¿sí ves? Y muchas veces nosotros de pronto nos quieren hablar de Dios y nosotros lo rechazamos porque estamos muy jóvenes, estamos muy ocupados, el trabajo no nos deja, necesito conseguir es plata. Y ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque como no tenemos la vida comprada, pues tú no sabes a qué edad te vas a morir y entonces ¿qué vas a hacer? Y entonces cuando como que dices, bueno, ahora sí como que buscar el camino, y luego tú dices, uy, pero ¿por qué perdí tanto tiempo? Hubiera recibido más joven, ahora casi no tengo tantas fuerzas. Yo he escuchado eso. Bueno, es el momento que tú lo hagas. Es el momento que tú entiendas de las características de la fidelidad de Dios, porque la fidelidad de Dios es especial. Él es un papá. Entonces, quiero que tengas en cuenta esa parte. Voy a hablarte ahora de las características de la fidelidad de Jesucristo, su Hijo, al que Él mandó. ¿Sí? Dios mandó a Jesucristo a que muriera por nosotros. Eso es un acto de amor que Dios hizo. ¿Por qué? Porque no, para nosotros Dios es importante, pero nosotros somos especiales para Dios. Por eso Él dijo que nosotros éramos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, de linaje. Eso no lo dijo por decirlo. Mandó a su Hijo Jesucristo que muriera por nosotros. Pero vamos a ver las características de la fidelidad de Jesucristo. Quiero llevarte a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Mira lo que dice. Dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es un versículo muy violento, muy fuerte. Si fuéramos infieles, dice, Él permanece ¿qué? Fiel. Él nunca dice, o dice, usted es infiel conmigo, bueno, entonces yo soy infiel con usted. El diente por diente, o como lo manejamos en nuestro mundo, ¿no? Tú no me hablas, yo no te hablo. Tú no me quieres, yo tampoco te quiero. No, Él dice, usted es infiel conmigo, yo permanezco fiel. No hay problema. Dice, porque no me puedo negar a mí mismo. Yo no puedo negar la característica del amor, de mi fidelidad en el amor. Yo no puedo negar eso. No puedo negar que yo morí por amor a usted. No puedo negar eso, dice Jesús. Yo no puedo negar eso. Y seguiré siendo fiel. Y esto sí deberíamos de tomar muchos de nosotros esto. Porque hay veces nosotros, por eso en el manual de vida dice que pues qué cosa nos aprovecha o hacemos bien si nosotros vamos y hablamos con el que nos ama.
Pues no pasa nada, ¿sí? No, usted me ama, entonces yo también lo amo, muy rico. Pero ¿qué pasa cuando tú sabes que hay una persona que no cuadra contigo, que como que no te ve bien, que como que tú sientes que como que no es de tu agrado? ¿Tú cómo reaccionas? ¿Colocarías esto? ¿Sigo siendo fiel? Si se arrima para que le ayude, ¿le ayudo? ¿Qué pasa si esa persona habló mal de mí y luego viene a que yo le ayude? ¿Usted le ayuda? Características de la fidelidad de Jesucristo. Jesús no se puede negar porque hizo un pacto. ¿Sí? Mire que Jesús muere por nosotros y va a la cruz, que usted ya de pronto se dio cuenta, en prédicas anteriores les hablé de la crucifixión, ¿sí? Les hablé de todas esas cosas. Imagínense, Jesús fue a la cruz y que luego cuando se baje de la cruz diga, no, yo no te quiero ver porque tú fuiste un infiel. Entonces, es como ilógico, ¿no? No, dice, yo no me puedo negar. No me puedo negar porque lo tengo claro. ¿A qué vine? ¿Cuál es mi propósito y cuál es mi ADN? Qué bueno que nosotros podamos tomar un poquito de ese ADN de Jesús, que podemos tomar un poquito de cómo piensa Jesús. Es más, ese Jesús que está hablando esto, lo tenemos en nuestro corazón, ténganlo en cuenta. Entonces, tengan en cuenta que Jesús no se puede negar. Muchas veces nosotros pensamos que Jesús nos dejó, que Dios no nos ama, que tenemos al Cristo de espaldas. Bueno, un poco de cosas raras. No, no es eso. Hay una mentira que Satanás nos mete, mental, emocional, no sé. Dios me dejó, Dios no me quiere, Dios se alejó de mí. Error. El que se alejó de Dios fui yo, no Dios. Mire la Biblia lo que dice. Hay veces nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Nosotros somos los que somos infieles con Dios. Nosotros somos los que le fallamos a Dios. Sí, porque es que en el manual de vida Dios ha estipulado cosas muy claras. ¿Sí? Dios ha estipulado cosas muy claras. Y por eso coloqué este versículo y vuelvo al primer versículo que le regalé de Mateo 6:33. Dios estipula, dice, si ustedes me buscan, ¿cierto? El reino en primer lugar y colocan el reino mío en primer lugar, todo lo demás que ustedes necesiten, eso vendrá por añadidura, viene la bendición para eso. No se preocupen. No se preocupen. Es más, si quieren, yo les motivo a que ustedes lean Mateo 6 desde el versículo 25. Si quieren, léanlo y verá. Desde el versículo 25 lo pueden leer. Y se darán cuenta todo lo que se habla allí. Entonces, Dios habla de un principio. Y Él dice, cumple ese principio y esa añadidura, lo que usted necesite, lo que usted quiere para comer, para vestir, todo eso yo se lo entrego. Pero ¿qué pasa si yo no quiero cumplir ese principio? Porque no me doy cuenta, porque yo soy rebelde y no quiero, porque es que yo estoy ocupado ahora con mi trabajo, con mi estudio, con cualquier otra cosa, entonces no lo coloco en primer lugar. ¿Cómo hace Dios para bendecirte en la añadidura si hay un principio que te está diciendo? Entonces es importante que nosotros comprendamos esa parte. Entonces las características que te estoy hablando de la fidelidad de Dios no es cuando yo me alejo de Dios. No, Dios me espera. Y si yo vuelvo, Él me recibe. Créame que lo recibe. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Ten en cuenta esa parte. Ten muy en cuenta esa parte. Vamos a Apocalipsis capítulo 19:11. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Ojo, fiel y verdadero, Jesús pelea por nosotros. Es más, cuando Jesús sube al cielo, deja al Espíritu Santo para que nos cuide, para que nos guarde, para que nos dé la sabiduría, la dirección, para que nos cuide. Mira, eso hizo Dios. Entonces, cuando somos fieles a Jesús, vamos a ver los cielos abiertos. ¿Sí sabía? Cuando tú eres fiel a Jesús, verás cielos abiertos. ¿Qué es cielos abiertos? Vas a ver sabiduría, vas a tener equilibrio, vas a ver cuándo tú tienes que correr y cuándo tienes que caminar, cuándo tienes que sentarte, cuándo tienes que dormir, cuándo tienes que
tienes el equilibrio perfecto. Vas a entender que no es de ansiedad las cosas. No, es que entonces voy a conseguirme 3 trabajos para poder tener dinero y te puedes conseguir 5. Si tú no tienes sabiduría, no tienes equilibrio, no va a pasar nada, créame. Si cuando somos fieles a Jesús tendremos poder, sí, para orar por enfermos, orar por tu enfermedad y se tiene que ir, orar por muchas cosas, tú puedes hacerlo. Pero hay veces nosotros no creemos que podemos con eso. Tú puedes decir que te vaya todo espíritu de escasez y de pobreza de tu vida y se tiene que ir, pero tú tienes que creer que tienes ese poder, pero tienes que entender, ¿sí?, que tú tienes esa comunión con Jesús, que tú estás cumpliendo esos principios. Es más, cuando tú cumples principios hay cosas que llegan automáticamente. Llegan automáticamente. Cuando somos fieles a Jesús, tú tienes un equilibrio. Eso sí que es importante, el equilibrio. Hay veces nosotros no tenemos el equilibrio, nos llenamos de ansiedad porque es que las cosas no se nos dan y queremos que todo sea rápido, ¿sí? Hay veces soñamos o pensamos algo y queremos que sea así. No, órale a Dios. Por eso cuando tú vas a hacer algo, pídele a Dios la dirección, y cuando Dios te da y te dice vía libre, hágale, hermano, porque eso va a salir. Pero si no te da vía libre, espera, habla por qué, busca por otro lado. Pero cuando te da vía libre, las cosas tienen que salir. Y aún hay procesos que Dios te mete, hay cosas que Dios te mete, hay cosas que de pronto no entendemos, decimos, pero venga, porque Dios me dijo que hiciera esto y como que no salió como yo quise. Bueno, ¿por qué no revisas ese proceso a ver qué pasó? ¿Dónde no funcionó? ¿O qué era lo que Dios quería para tu vida? Porque después te pone en otro lugar y vas a entender que esto que aprendiste aquí lo puedes aplicar allá. Es muy importante que tú lo tengas en cuenta. Ojo con esto, características de la fidelidad de Jesucristo. Te he hablado de la fidelidad de Dios y te estoy hablando de la fidelidad de Jesucristo, ¿sí? Pero viene una pregunta bien interesante para terminar. ¿Y dónde está mi fidelidad? ¿Dónde está mi fidelidad con Dios? ¿Dónde está mi fidelidad con Jesucristo? Cuando yo hice la oración de recibir a Cristo, esa oración yo dije que yo quería, ¿cierto?, que Él manejara mi vida. Haz la persona que tú quieres que yo sea. En otras palabras le dije, Jesús, maneja mi vida. La pregunta es, ¿tú has dejado que Jesús maneje tu vida? Qué interesante es pues terminar con esa pregunta y que tú medites en ella. Pero no para que tú te pongas triste, sino para que tú digas, bueno, a ver, ¿estoy o no estoy? ¿Yo soy fiel con Dios, soy fiel con Jesús o no soy? Pero la idea no es que te van a castigar entonces si no lo ves. La idea es que tú hagas un alto en tu vida y tú digas, necesito entonces ser fiel, quiero ser fiel. Porque ya aprendí las características de la fidelidad de Dios y las características de la fidelidad de Jesucristo. Todo lo que ellos hicieron por mí. Entonces, ¿qué pasa? Porque muchas veces nosotros no entendemos algo, y lástima que el tiempo no nos dé, pero espero hablar un día sobre esto, una prédica sobre esto, sobre la importancia de entender el reino donde estamos. Cuando usted recibe a Cristo, usted pertenece al reino de Dios, no al reino del mundo. Y qué bueno que usted pueda entender esa parte, porque cuando usted pueda entender que usted pertenece al reino de Dios, usted las cosas las va a ver de otra forma. Pero cuando usted, a pesar de que ha recibido a Cristo, sigue pensando que usted pertenece al reino del mundo, eso es como tratar de unir el aceite con el agua. Usted revuelve y revuelve el aceite con el agua y lo revuelve y usted dice, bueno, ya como que se mezclaron. Y deja de revolver y en cuestión de minutos el aceite queda arriba y el agua queda abajo. Qué interesante es que usted pueda comprender esa parte, pero más adelante le regalo esa prédica. Tenga en cuenta ahora, más bien, ¿sí?, ¿cómo estoy yo con Jesús? ¿Cómo estoy yo con Papá Dios? ¿Soy fiel? ¿Yo soy fiel con Él en todo sentido? Piénsalo, medítalo
y tú eres el que debes tomar la determinación. Y si no, arranca. ¿Qué es lo primero? Ten comunión con Él. Busca a Jesús. Dile a Jesús que entre a tu corazón. Dile a Jesús que limpie tu corazón. Y vas a ver algo totalmente diferente. ¿Por qué no le das me gusta a esta prédica? Yo te motivo a que tú compartas esta prédica con alguna persona. Que tú puedas bajar a tu corazón esta enseñanza, porque ese es el objetivo. Que tú de pronto te autoevalúes y mires cómo estamos y que podamos nosotros hacer ajustes a nuestra vida, porque la idea es que crezcamos en Dios, que veamos a Dios como un papá, no lo veamos como un Dios que simplemente si hago las cosas bien pues me bendice y si hago las cosas mal me castiga. Veámoslo diferente y vas a ver algo totalmente pues de otro punto de vista, porque ese es el objetivo que tenemos. Dios es un papá. Así que la fidelidad de Dios está siempre, ¿sí? La fidelidad de Dios siempre va a estar en nuestras vidas. La pregunta es, ¿mi fidelidad hacia Dios siempre va a estar? Es la pregunta que tú tienes que hacerte. Familia, les queremos mucho y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad.